Hola, en este video tutorial realizaremos la configuración de un Authorization Server utilizando Spring Security en una aplicación Spring Boot. Las versiones serán las siguientes: Spring Boot 3.2.1, Java 17 y Gradle para el manejo de dependencias. Los requerimientos van a ser tener instalado Docker Desktop, que incluye Docker Compose, y OpenSSL para generar la llave público-privada. Muy bien, comencemos. Vayan al repositorio y clonen Base Project. Ahora vayamos a nuestro IDE. En mi caso será IntelliJ. Ahora en nuestro Base Project vamos a ver que ya tenemos un folder llamado Scripts, que contendrá un archivo llamado .env, que contendrá las variables de ambiente para los servicios de Postgres y pgadmin de Docker Compose. También el archivo de Docker Compose, que definirá el servicio Postgres y pgadmin. También habrá un script SQL que inicializará las tablas de nuestra base de datos. Ahora, en una terminal, en la carpeta de scripts, iniciemos el contenedor. También iniciemos una conexión a la base de datos. Verifique que los datos de la conexión sean los mismos que están definidos en el Docker Compose y en el .env file. Su conexión debería ser exitosa una vez que el servicio de Postgres está activo. El nombre de la base de datos será OAuth-Nowhere, puerto 5433, user Postgres y password Nowhere. Ahora podemos ver que se crearon 4 tablas: una para el usuario, una para autorización, otra para el consentimiento de la autorización y otra para el cliente registrado. Muy bien, ahora vayamos a las configuraciones del application.yaml. Aquí vamos a definir el nombre de la aplicación, Authorization Server, el data source, que tiene que coincidir con nuestro servicio de Postgres. Vamos a imprimir los SQLs en el log. Indicamos el dialecto Postgres. Indicamos esta configuración para sobreescribir beans. Creamos esta propiedad que vamos a utilizar para cargar dinámicamente los valores de la llave privada y de la llave pública. El servidor utilizará el puerto 9000 y esta configuración será para la documentación automática de Swagger. Cabe recalcar que las dependencias ya estarán incluidas en el proyecto, así que no habrá que añadir ninguna nueva. Ahora iniciemos con la configuración de seguridad. Crearemos un paquete llamado Security y dentro de este paquete crearemos una clase llamada SecurityConfig. Esta clase tendrá la anotación de configuration y activaremos la seguridad web.
Ahora, aquí vamos a definir una lista de endpoints a los cuales no les queremos aplicar la seguridad. Estos endpoints estarán relacionados a Swagger. Ahora vamos a definir otra variable para el tipo de encriptación que usará el password encoder. Y también especificaremos cuántas rondas utilizará el bcrypt encoder. En nuestro caso serán 10. Ahora vamos a definir el Security Filter Chain. Y el nombre que le pondremos será Default Security Filter Chain. Vamos a aplicar CSRF en la configuración. Y aquí en el Request Matchers vamos a indicar los endpoints que no necesitan autenticación y los demás endpoints necesitan ser autenticados. También vamos a indicar que utilice un form login con valores por defecto. De igual manera, en la configuración vamos a indicar que cualquier otro endpoint que no esté en los unsecure endpoints va a requerir de un token para poder tener acceso a esos recursos, y aquí construimos el filter chain. Ahora vamos a definir otro bin, el cual será el password encoder. Este password encoder va a ser utilizado para verificar que la contraseña que recibimos en el login form sea igual a la contraseña que está almacenada en la base de datos con la encriptación bcrypt. Muy bien, esta será la configuración default de nuestra seguridad. Ahora vayamos a configurar el Authorization Server config. Indicaremos la anotación configuration. Y de igual manera aquí se va a definir un Security Filter Chain. También vamos a definir un string para nuestro login path. Y ahora el bin Security Filter Chain. Y a este le llamaremos Authorization Server Security Filter Chain. Aquí vamos a implementar configuraciones de seguridad por defecto utilizando este método estático, y básicamente hará una configuración de los endpoints para OAuth 2. También agregaremos un exception handling para que redireccione al login path. Y al último indicaremos que cualquier otro recurso
que coincida con el Authorization Server podrá ser accedido gracias a un JWT token. Y esa será toda la configuración del Security Filter Chain. Aquí no estamos activando OpenID. Ahora vamos a configurar el JWK source, que es básicamente el source que utilizará la llave público y privada para la validación y generación de tokens en el servidor. Declaramos un bin de tipo JWK source. Ahora, aquí queremos recibir las propiedades que contendrán la llave público y privada. Ahora, vamos a tener que crear una clase de tipo record llamada RSA Key Properties. Esta clase usará la anotación Configuration Properties, que usará un prefijo para identificar qué propiedad de la application YAML se va a usar. El prefijo deberá ser RSA key. Ahora yo lo voy a definir dentro del record y aquí vamos a recibir una RSA public key y la llave privada. También necesitaremos agregar una configuración en la aplicación para habilitar la configuración de propiedades externas. Y aquí indicaremos la clase RSA Key Properties. Aquí vamos a inyectar el RSA Key Properties como ya lo habíamos mencionado. Vamos a decir un var RSA Key. Va a utilizar un RSA Key de Nimbus. Eliminamos, importamos. Aquí simplemente como parámetro la llave público y la llave privada. Y después simplemente un return new immutable JWK set. Y aquí decimos un new JWK set con mi RSA key. Importamos y aquí lo que va a hacer falta será un JWT decoder. Muy bien, aquí vamos a utilizar el WK source que creamos aquí arriba y de esta clase vamos a obtener el JWT decoder y le mandamos el JWK source. Básicamente lo que esto va a hacer es que todos los tokens que se firmen con esta llave público y privada van a poder ser decodificadas después por el JWT decoder. Y ahora hará falta configurar las llaves público y privada. Ahora, si vamos al README del proyecto, vamos a ver una sección que se llama Private Key Files. Y aquí vendrán 3 comandos que generarán la llave público, privada y la llave privada
con un formato PKCS8. Simplemente seguimos las instrucciones. Para esto yo tengo una máquina virtual de Linux que ya incluye OpenSSL. Ahora simplemente ejecutamos. Ingresamos el password. Ahora generamos la llave pública en base a la privada. Ingresamos el password de la llave privada y creamos el formato PKCS8 de la llave privada. Ingresamos el password y ahora ya tendremos nuestras llaves. Muy bien, ya hemos terminado la configuración de seguridad. Ahora vayamos a configurar la persistencia. Creamos un nuevo paquete llamado persistence. En este paquete vamos a crear las entidades y los repositorios. Creamos un nuevo paquete, entity, y una nueva clase, auth user. Ahora, nosotros ya tenemos una tabla que se llama auth user. Simplemente hay que mapearla y definirla en entity. Agregamos anotación entity, la anotación table e indicamos el nombre de la tabla en Postgres. Ahora agregamos un ID, la anotación generated value, que usará la estrategia de autogeneración, y llamaremos a esta primary key y ID. Muy bien. Ahora continuamos con las demás variables. En este caso yo simplemente voy a copiar y pegar y voy a crear los getters and setters. Muy bien. Nuestra entidad de usuario está terminada. Creemos el repositorio. Creemos el paquete repository y dentro del repository creemos la interfaz auth user repository. Muy bien, ahora la anotación repository. Muy bien, ahora vamos a decir que esta interfaz extiende a JPA repository con la entity auth user y la primary key UUID. Ahora creemos un query. Este query será para obtener al usuario en base al username. Y va a retornar un optional de tipo auth user y el nombre será find user by name. Importamos. Y ahora creemos un archivo llamado persistentconfig.
Este archivo va a ser de configuración, va a activar los repositorios, enable JPA repositories y enable transaction management. Muy bien, aquí vamos a definir un bin llamado register client repository. Y va a recibir un JDBC template. Muy bien, ahora este JDBC repository ya lo provee Spring. Así que por esa razón no necesitamos declarar la entidad. Muy bien, ahora hemos terminado los repositorios. Y se preguntarán, entonces, ¿qué pasará con los repositorios que accedan a Authorization Consent y Authorization? Para eso simplemente vamos a utilizar JDBC repositories que provee Spring. Vayamos a hacer eso. Creemos una carpeta, un package, que se llame service. Aquí creemos una clase llamada service config con la notación configuration. Y aquí es donde vamos a definir esos dos servicios. Ahora vamos a crear un bin. Y aquí será public JDBC Auth Authorization Service. Y este simplemente necesita el repositorio de Register Client y el JDBC template. Ahora continuemos con el segundo bin, que será el Authorization Consent Service. Muy bien. Ahora ya tenemos todos los servicios que necesitamos relacionados al Authorization Server, pero necesitamos otro servicio que trabajará sobre el usuario. Entonces vayamos a crear una nueva clase, auth user service implementation y una interfaz auth user service. Muy bien, en la interfaz vamos a crear dos métodos. Uno para crear al usuario y otro para obtener al usuario. Muy bien, ahora implementemos la interfaz. Muy bien, aquí cabe recalcar que también implementaremos la interfaz de User Detail Service. Esta interfaz es la que usará el proceso de autenticación de Spring Security. Esta clase es un servicio
y vamos a tener que inyectar el auth user repository y el password encoder. Inyección por constructor y ahora vamos a implementar los métodos. Vamos a implementar primero el getUserByName y simplemente aquí será authUserRepository dot find by username. Si no lo encuentra, arrojará una excepción. Ahora vayamos a implementar el método de crear usuario. Ahora aquí, si cualquiera de username o password es nulo, arroja una excepción. Si no, vamos a obtener al auth user del repositorio. Aquí, si el usuario está presente, arroja una excepción. Vamos a encriptar el password. Creamos una instancia de auth user. Asignamos el nombre, password encriptado, enable account non-expired, account non-logged y credentials non-expired. Muy bien. Y ahora retornamos el usuario que se guardó. Agregamos una anotación transaccional aquí. Y ahora vayamos a implementar el método de loadUserByName, que básicamente lo que hará aquí será retornar un user que implemente user details. Eliminamos esto e importamos la clase. Aquí simplemente voy a mapear los parámetros y esta clase ya implementa user details. Muy bien, ahora hemos terminado la configuración de los servicios. Muy bien, ahora vayamos a crear las APIs. Creamos un paquete llamado API y aquí vamos a definir nuestro user controller. Va a ser de tipo REST controller, request mapping en user y aquí vamos a agregar una anotación que se llama enable method security prepost enable as true. Esto va a verificar que cuando se acceda a alguno de estos recursos se verifique que el authority tiene un scope. Más adelante lo vamos a ver. Y aquí vamos a declarar las authorities que vamos a manejar. Una va a ser para read y otra va a ser para write. Ahora vamos a inyectar el servicio. De auth user service.
Muy bien, esto está completo. Ahora vamos a crear los endpoints. Y aquí vamos a utilizar una anotación que se llama pre-authorize para verificar que tenga el scope message read. Ahora vamos a decir que este va a ser un get mapping. Y aquí un public response entity de tipo API response de tipo user response. Estos son DTOs que vamos a crear, así que vayamos a hacerlo. En API creamos un paquete llamado DTO. Y aquí vamos a crear un record que se va a llamar API response. Aquí simplemente vamos a definir una respuesta del servidor. Un string message y un tData tipo T. Y ahora vamos a manejar. De hecho, vamos a eliminar esto. Y ahora vayamos a crear el DTO para el create user request. De tipo record. Y aquí recibimos string username y password. Ahora para los response, un record llamado user response. Y aquí vamos a agregar las propiedades UUID, username e isEnable. Regresamos a nuestro controller. Importamos los DTOs. Y vamos a concluir este método. Aquí vamos a recibir un path para con value username y va a ser username. Ahora aquí vamos a recibir un auth user de nuestro servicio. Y vamos a responder un user response. Aquí hace falta hace falta remover esto. Vamos a dejarlo más simple. Sí. Muy bien. Ahora vamos a definir el create user. Y para el create user vamos a decir preauthorize con la autoridad de message write. Este va a ser un post mapping y
public response entity de tipo API response de tipo user response create user. Aquí un request body que va a ser de tipo create user request. Muy bien, ahora esto va a ser lo mismo, pero con el método de create user. Y retornamos el resultado. Muy bien. Esto ya sería todo. Aquí está marcando un error. Que es... sí. Create user request. La autogeneración. Muy bien. Ahora esto ya debería estar correcto. ¿Por qué marca este error? Veamos. Es un request body. Muy bien. Ahora hemos terminado todas las configuraciones, servicios, persistencia. Solo falta inicializar la aplicación. Esperamos. Muy bien, se inició correctamente. Ahora, si vamos a nuestro browser y colocamos localhost puerto 9000 en el resource Swagger /index HTML, vamos a poder tener acceso sin autenticación a la documentación de nuestra aplicación. En este caso tenemos Actuator, nuestro controller para user y los endpoints del Authorization Server. Aquí solamente tenemos endpoints de OAuth2 porque el OpenID no está activo. Muy bien, esto se ve bien. Ahora, veamos unos diagramas. Básicamente, Spring Security funciona con filtros, ¿sí? Cada vez que se recibe un request, va a pasar por ciertos filtros y Spring lo que hace es encapsular el filter chain y nuestros filtros para ejecutar los procedimientos de seguridad que nosotros hemos configurado. En este caso, como mencionamos, tenemos dos security filter chain. Uno es Authorization Server, que es todo lo relacionado a los endpoints de OAuth2,
y el Default Security Filter Chain, que es el que manejará los demás requests que no coincidan con los endpoints de OAuth2 o los endpoints no seguros de Swagger que configuramos. Muy bien, después de que esto pasa, se ejecuta un proceso de autenticación. Aquí podemos ver el proceso. Del Security Filter Chain se ejecuta la autenticación. En la Authentication Manager se encarga de verificar si es successful o failure. Y en nuestro caso, nosotros vamos a utilizar un proceso de autenticación sobre el tipo de autenticación Username Password Authentication Token, que recibe un username y un password. El Authentication Manager va a buscar un provider para este tipo de autenticación. En este caso va a ser DAO Authentication Provider. Y como pueden ver en los puntos 3 y 4, utilizará User Detail Service para obtener los datos del user y el password encoder para verificar que la contraseña sea correcta. Ahora ya tenemos la aplicación ejecutándose. Va a recibir los requests, va a responder. Esta es una visualización de nuestros servicios, del API, services, persistencia y la configuración de seguridad del Authorization Server. Ahora lo que vamos a hacer va a ser simular un request de un Client API, en este caso será Postman, al Authorization Server, el cual realizará la autenticación y a su vez autorizará el request y devolverá un token a Postman. Y después Postman con ese token va a poder acceder al recurso protegido de user. Muy bien, ahora vayamos a Postman. En Postman vamos a tratar de ejecutar un request al recurso al endpoint user y esto deberá fallar. Y correctamente está aquí retornando un unauthorized. Ahora en el tipo de autorización, en la pestaña de autorización, seleccionaremos OAuth 2.0. Aquí vamos a llenar el formulario, token name, nowhere, ese puede ser cualquiera. Grant type deberá ser authorization code con PKCE. El callback URL deberá coincidir con alguno de los dos que tenemos registrados en la tabla de Register Client. El endpoint de Authorize y el endpoint para el token. Ahora aquí también marcaremos el Nowhere Client, que es el Client ID, y su secret, que es Nowhere Secret. Ustedes deberán ingresar el mismo que yo, Nowhere Secret. Recuerden que en la tabla está encriptado. Ahora solicitaremos el scope de Message Read. Ingresamos user@user.com y el password es user. Muy bien. La autenticación fue exitosa. Ahora pide el consentimiento. Simplemente daremos que sí y obtendremos nuestro token. Muy bien. Ahora trataremos de volver a ejecutar el get y está retornando. Esto no está correcto. Bueno, vayamos al ID. Muy bien. Aquí está el error. Esto está devolviendo valores hardcodeados, no los valores del usuario, que es user.client.
get ID, user get name y user is enable. Esto va .toString y aquí está pasando lo mismo en get. Reiniciamos. Y volvemos a Postman. Ejecutamos y ahora sí podemos ver los resultados correctamente. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a nuestro browser y en el browser vamos a ir a una página que se llama jwt.io. Aquí pegamos nuestro token y vamos a ver el payload que contiene los claims de nuestro token. Y aquí está Scope Message Read. Perfecto. Ahora, si volvemos a Postman, y tratamos de hacer un post y crear un usuario, nos devuelve el sí. Vamos a... Ok. Nos devuelve un error y este error está relacionado a que el scope es insuficiente. Ahora vamos a solicitar el nuevo scope que es message.write. Limpiamos cookies, obtenemos nuevamente user@user.com password user. Vemos que aquí el consentimiento de message read está ya otorgado. Ahora otorgamos el message write. Es exitoso, usamos el token y ahora volvemos a ejecutar. Y el usuario fue creado exitosamente. Ahora también podemos verificar el token en la página jwt.io y efectivamente tenemos el message write. Y eso sería todo. Ahora lo que queda sería hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hecho. Hemos configurado la seguridad. Hemos configurado un Default Security Filter Chain, un Password Encoder, el RSA Key Properties para manejar la llave público y privada. Hemos configurado el Authorization Server Config con un Security Filter Chain para los endpoints de OAuth. Hemos configurado el JWK Source que manejará la llave público y privada y el JWT Decoder para validar que los tokens que estamos recibiendo fueron firmados por una fuente válida. Configuramos la persistencia, la entidad de auth user, el repositorio de auth user y el repositorio para el register client. A su vez, el service config o la configuración de los servicios fueron auth user service implementation, que implementa la interfaz de user service, que es la que necesita la autenticación, y nuestros métodos de create y get en auth user service. También configuramos dos beans para manejar el authorization service y el authorization consent service. Finalmente configuramos nuestros endpoints para el user controller, asignamos precondiciones para que verifique el scope message read y message write y los DTOs. Finalmente también está configurado Spring Dog Swagger para la documentación automática
de los endpoints. Bueno, esto es todo y muchas gracias.